el triángulo que estemos utilizando en cuestión o del que estemos hablando sea un triángulo rectángulo. Característica de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto. Entonces, el día de ayer estuvimos viendo solución de problemas con teorema de Pitágoras y quedamos en que íbamos a comenzar con tu problema, Jackie, con el planteamiento de tu problema. Habíamos dado dos datos, uno era 3.8, si no mal recuerdo, y el otro 9.6. Y con estos dos datos teníamos que formular un problema. Ayer nos fuimos al cine con Andrés y hoy ¿a dónde nos vamos a ir contigo, Jackie? A la feria, porque Juan tiene un puesto de tacos en la feria. Entonces tiene una lona de 9.6 metros. A ver, este es el puesto de tacos y tiene una lona, algo así. Bueno, supongamos que le está poniendo. Ok. Tiene una lona de 9.6 metros y la quiere amarrar a un poste de 3.8 metros. Como no hay otro poste para amarrar otro extremo de su lona, requiere poner un extremo en el suelo. Ok, ya voy capiscando. Este es el poste y su puesto, me supongo que aquí están sus mesitas, ¿no? Y entonces quiere poner una lona que vaya desde aquí hasta acá, ¿es correcto? Sí, y quiere saber cuántos metros lineales va a cubrir su lona. Queremos ver, entonces, esta lona mide 9.6 metros, ¿no? Sí. Entonces, nosotros queremos saber cuánta sombra va a generar esa lona, ¿es correcto? Ajá, que sería como la base del triángulo, ¿cuánto va a cubrir? Bien, excelente problema. Muy bien, Jackie. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a calcular es la sombra, es decir, uno de los catetos. Bien, me gusta ese problema. Marijo, ¿qué sabes del teorema de Pitágoras? Pues apenas lo estaba viendo. Por eso, ¿qué es lo que tú sabes? O sea, no, si tú me dices, es que no sé nada, está perfecto, porque ya sabemos de dónde partir. Si tú me dices, no, es que yo sé esto, pues ya también sabemos de dónde partir. Entonces, ¿qué tanto sabes de un teorema de Pitágoras? No, pues hasta ahorita nada. Ok, perfecto. Entonces, Jackie, me voy a rebobinar un poquito para ver lo que es el teorema de Pitágoras, para que Majo pueda, pues saber de lo que estamos hablando y pueda construir su problema. Bien, anteriormente estuvimos trabajando lo que son ángulos. ¿Qué sabes de ángulos? ¿Tampoco nada de ángulos, María José? Pues... Ay, es que... No Encendemos sé. cámaras, porfa, Majo y Jackie. Así conocemos a Majo. Voy. Gracias, Jackie. Ok, entonces, de ángulos, ¿qué sabemos de ángulos? Pues... Ay, no sé. La verdad es, ay, ya llegó Andrés. Mira, si tú me dices, es que María, de verdad no sé nada, pues entonces yo digo, bueno, pues nos regresamos 3 pasitos o buscamos la manera de podernos poner en contacto tú y yo y te doy así como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Aquí lo importante es que yo les he explicado a los chicos, matemáticas es una de esas materias que si no le agarramos el gusto, pues es una complicación tremenda. Ahora,
si yo veo un tema hoy, este tema seguramente va a ser la base para ver el tema de mañana. Entonces, para mí es súper importante que los temas que vayamos viendo, pues vayan quedando lo más claros posibles. Creo que hasta el momento hemos tenido un poco de éxito en eso, porque hemos estado trabajando los temas nuevos con las bases anteriores y creo que ahí la llevamos. Pero para mí, Marijo, es muy, muy importante si tú me dices, ¿sabes qué, María? De verdad, no sé nada de matemáticas. Es más, me cae gorda la materia, la odio, me choca. Está bien, porque entonces ya tenemos algo de dónde partir y buscar la manera de que deje de desencantarte la materia y buscar la manera de que empieces a encontrarle el gustito que se necesita. Entonces, si tú me dices, ¿sabes qué? No tengo idea de nada, o sea, vengo en ceros, sé sumar y restar y párale de contar, para mí eso me ayuda a saber cómo vamos a trabajar para que te emparejes con el grupo. Pues me gustaría que me repasen, o sea, lo que ya vieron, nada más eso. Ok, requerimos entonces repasar lo que vimos antes. Sí. Bien, entonces voy a buscar, hay que buscar tú y yo un espacio para que podamos conectarnos, para que podamos hacer este repaso sin que necesariamente atrasemos a Jackie y Andrés. Y ahorita, con el tema de hoy, que ya vamos a cambiar de tema, sí queda claro, ¿verdad, chicos? Teorema de Pitágoras. Andrés, Jackie. Sí, yo lo tengo bien entendido. Perfecto. Entonces vamos a cambiar a teorema de Tales y en lo que vamos a avanzar el día de hoy. Cualquier duda, Mari, que tengas, si tú me dices, es que, o sea, no hay dudas tontas, no hay preguntas tontas y todo es importante. Cualquier cosita que tú no entiendas o no te quede claro o no me sepa yo explicar, pues entonces en ese momento paramos clase y en ese momento explicamos otra vez. Si tengo que pararme de pestañas, pues me paro de pestañas. Si tengo que explicarte 17 veces, pues te explico 18, ¿ok? Pues por ese lado no hay problema. Entonces, ponemos título, por favor, chicos, teorema de Tales. Ahí. Espérenme, porque traigo un problema en la oficina. Denme un segundo, chicos, por favor, porque ahora sí es algo que no puedo omitir. Hola. ¿Ya llegaron los de Ávila? Ah, perfecto. Sí, me dijo Norma que solamente iban a llegar 21 porque no tenían más, que la próxima semana nos completan el pedido. Entonces hay que enviárselas, porfa, y yo creo que va a haber necesidad de cambiar la remisión. Ya ves que se había mandado una remisión con la encéfalo y donde venía el encéfalo y venía la sota. Entonces, pues yo creo que hay que anexar y que nos devuelva Beto la remisión que habíamos mandado y anexar pues lo nuevo. Ajá. Un segundo, chicos. Va a decir María José, ay, esa maestra no nos pela. Pero de verdad no funciona así todos los días. Bueno.
La otra. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ajá. Ah, ok, perfecto. Entonces nada más como que enviaste la de los productos que se salieron hoy. Ok, entonces que cancele que cancele las otras dos. Ok, perfecto. Mil gracias, Sarita. Bye. Ya, perdón, chicos. Ok, entonces vamos a ver teorema de Tales. ¿Qué es esto de teorema de Tales? No es de Tales y por cuáles. Tales es un personaje importante en el mundo de las matemáticas. Vamos a ver por qué. Vimos teorema de Pitágoras y tiene que ver con triángulos. Seguimos viendo el tema de triángulos. Entonces, todo lo que nosotros veamos ahorita tiene que ver todavía con triángulos. Y entonces, el teorema de Tales nos dice que si dos rectas están cortadas por rectas paralelas. ¿Se acuerdan que vimos dos rectas paralelas cortadas por una secante? En este caso vamos a hablar de dos rectas que están cortadas, pero por paralelas. Ahora las que cortan son las paralelas. Los segmentos determinados, es decir, los segmentos que se forman, en una de las rectas son proporcionales. ¿Sabes lo que son proporcionales? ¿Qué significa eso de proporcionales? Digamos que cumplen con una razón. Ajá, más específico. Ay, bebé, me vas a tirar. Podríamos decirlo de una manera que son una medida es derivada de la otra. Derivada de la otra, puede ser, pero ¿qué más? Ayúdale, Andrés. ¿Serían como iguales, que son mismas medidas? Entonces ya no serían proporcionales, serían iguales. Marijo, ¿a qué te suena eso de proporcionales? ¿Cómo a qué te suena esa palabra? Que son diferentes, pero, ay, no sé, algo de ese, magnitudes, A ver, ajá. algo así. Sí, ordena la idea. ¿La tienes? Ordénala. Ay. La tienes, ahí la tienes. Nada más es cosa de ordenarla. Magnitudes que se midan. Al ser magnitudes, son medibles. Entonces, ¿qué pasa con estas magnitudes? Sí pueden ser iguales, pero también pueden ser diferentes. ¿Qué más? Creo que ya repetí aquí segmentos determinados, con razón no me cuadra. ¿Qué más? ¿Qué es eso de proporción? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de proporcionalidad? Si yo tenía 1 kilo de tortillas que costaba 10 pesos y compraba yo 3 kilos, ¿cuánto iba a pagar? 30. 30. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que
pesen, vas a pagar de una determinada cantidad. Exacto, porque si yo aumento el kilo de tortillas que me voy a llevar, pues también aumenta el costo que debo pagar. Si yo me llevo menos kilos de tortillas, pues entonces el costo o el precio que debo de pagar, pues es menor. Entonces, proporcional es que va cambiando o que va ajustando su valor de acuerdo a el otro dato, ¿sale? Entonces, si estamos hablando de que dos rectas están cortadas por paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los de la otra, ¿ok? ¿A qué te suena esto? ¿Cómo podemos explicar esto de otra manera? Que una distancia de las paralelas va a ser, digamos, proporcional a la otra. ¿Te acuerdas cuáles son las características de las rectas paralelas? Más o menos, creo que una era que las rectas paralelas nunca se cortan. Exactamente, las rectas paralelas nunca se van a cortar. Por más que yo las prolongue, nunca van a chocar. ¿Por qué? ¿Por qué nunca van a chocar? Porque siempre están a la misma distancia una de la otra. Exacto, porque todos los puntos de una recta están exactamente a la misma distancia de los puntos de la otra. Bien, Jackie. Entonces, vamos a suponer que yo tengo... ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Bien. Sí. Vamos a suponer que yo tengo algo así. En este caso yo tengo esta recta por aquí, esta recta por acá. ¿Estas rectas son paralelas? Pues, A simple vista, ¿puedo ver que sean paralelas? a simple vista sí, pero no tienen la misma distancia una entre la otra. Pues yo creo que ni a simple vista, porque mira la distancia que existe aquí y mira la distancia que existe acá. Estas rectas no son paralelas, pero ¿qué tal? Voy a hacerlas un poquito más derechitas, porque están bien feitas. Y luego se me olvida que ya tenemos aquí el juego geométrico para hacerlas no tan feas. Ok, tenemos esta recta por un lado y tenemos esta otra por el otro. Evidentemente estas no son rectas paralelas. Y entonces nos dice el teorema de Tales que si estas dos rectas están cortadas por rectas paralelas, eso significa que aquí puede pasar una recta. ¿Cómo garantizo que mi siguiente recta va a ser paralela a esta? ¿Cómo hago para trazar una recta paralela a esta y garantizar que de verdad es paralela? ¿Se acuerdan? Usa el método de Isaac. ¿Cuál es el método de Isaac? Recuérdanos. Poner una regla. Ok, vamos a usar el método sencillo, que es el de Isaac, que es poner la regla arriba o abajo y trazarla. Bien. No siempre el método de Isaac nos va a servir, ¿eh? ¿Qué tal que yo la quiero hacer más lejana? Ahí está. Tengo dos rectas que gracias a Isaac podemos saber que son paralelas, ¿no? Y entonces, lo que nos dice el teorema de Tales es que vamos a tener proporcionalidad de un punto a otro. ¿Eso qué significa? Vamos a poner otra paralela más para que esto se vea más claro. Sigamos usando el método de Isaac para otra paralela. Ahí está. Vamos a nombrar a estos puntos donde se intersectan las líneas que tenemos aquí. Entonces, vamos a llamar
A este punto lo vamos a llamar A este punto lo vamos a llamar A'. ¿Por qué A'? Pues porque necesito que se llamen diferente, pero que sean parte de la misma recta, ¿ok? Por el otro lado tengo a B y también tengo a B'. Y finalmente tengo a C y tengo a C'. ¿Por qué las llamé así? Para que veamos, ¿se acuerdan que el teorema de Tales dice que las distancias o las medidas son proporcionales unas de otras? Entonces, para que nosotros podamos lograr encontrar la proporcionalidad, por eso las llamé A y A', ¿sale? Ahora, ¿a qué se refiere el teorema de Tales? El teorema de Tales me dice que la recta, por ejemplo, AB, ¿dónde está esa recta AB? ¿Dónde la puedo localizar? ¿Dónde la ves? En una de las rectas. ¿En dónde? Descríbemelo con palabras. O sea, si yo te digo, no, pues es que aquí AB es proporcional a A', B'. ¿Eso qué? ¿De dónde sale? ¿Dónde está AB? ¿Dónde está esa recta AB? Para encontrar dónde está esa recta AB, lo primero que tengo que encontrar es a y a B. Entonces, en este caso, A está aquí. A es este punto de aquí y B es este punto de aquí. Entonces, ese segmento AB es este pedacito que se formó aquí, que a mano alzada va a quedar bien feo. Pero ese es AB. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bien. Entonces, yo puedo decir que el segmento AB es proporcional ¿a qué? A' y B'. Exactamente. A', B', porque si te fijas, al tener esta inclinación en estas rectas y al trazar paralelas, el segmento que queda entre una paralela y otra, en este caso AB, tiene que ser proporcional a lo que haya en el segmento A', B'. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí está quedando claro esto? Otra vez, no entendí. Va de nuevo. Tengo dos rectas. Estas dos rectas las cortamos con paralelas. Las características de las paralelas nos dicen que son rectas que jamás se van a cruzar. ¿Por qué jamás se van a cruzar? Porque la distancia que existe entre un punto y el otro equidistan siempre va a ser equidistante. Es decir, siempre va a ser la misma distancia. Entonces, si yo estoy diciendo que al trazar estas dos paralelas, el segmento AB o la distancia que existe entre este punto y otro se llama AB, en la otra recta, en el otro segmento que tengo aquí cortado por esas mismas paralelas, va a ser proporcional, es decir, va a ser semejante o va a tener las mismas características que el que está enfrente. No sé si me estoy explicando. O sea, que van a ser iguales. Son proporcionales. ¿Por qué no puedo decir a lo mejor que son iguales? Porque a lo mejor la inclinación no va a ser la misma. En este caso, pareciera que tienen estas dos rectas la misma inclinación. Pero ¿qué tal que mis rectas, las voy a hacer a mano alzada, qué tal que mis rectas son estas? Por ejemplo, tengo esta recta aquí y tengo esta recta acá. Entonces, si yo a estas dos las corto por unas paralelas, a lo mejor la inclinación que tiene esta recta pues no es la misma que tiene esta. Pero la distancia o la medida que tiene este pequeño segmento es proporcional al que tiene este. ¿Por qué? Porque están cortadas por las mismas paralelas. Y el espacio que existe entre esta paralela y esta otra es exactamente el mismo espacio que tiene esta paralela, o sea, este lado de la paralela y este. ¿Sí me explico? Sí, bueno, yo ya lo entendí. Bien, Jackie, ¿ya quedó claro? Creo que desde el principio, ¿no? Sí, ya quedaba claro.
Majo, ¿ya quedó claro? Sí. Bien. Entonces, podemos decir también, si estoy hablando de que esta es paralela con esta y que esta es paralela con esta, y ahorita vemos que la distancia es la misma, entonces puedo decir que esta relación que existe entre A y B, A' y B', que es la relación que forman estas dos paralelas, también tenemos la misma relación en el segmento BC, por ejemplo. Entonces, BC también tiene las mismas características que B', C'. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y entonces, si yo quiero relacionar esta paralela con esta otra, ¿cómo me quedaría? No me va a caber mi super mega fórmula. O sea, estamos diciendo que la relación que existe entre A y B, entre el segmento AB, es la misma relación que existe entre A', B'. Pero también es igual a la relación que existe entre B y C, entre el segmento BC y el segmento B', C'. Pero también es igual a la relación que existe entre A y C y A' y C'. No quiere decir que estemos diciendo que la medida de A y B es la misma que la de BC o que la misma que la de AC. No estamos hablando de distancias o de medidas, estamos hablando de relaciones proporcionales. Es decir, la relación proporcional que existe entre el segmento AB y AB' es la misma relación que existe proporcional entre BC y B', C', y también tiene la misma relación proporcional que existe entre AC y A', C'. ¿Sí me explico con esto? No estoy diciendo aquí que sean iguales los segmentos o que midan lo mismo. Estoy hablando aquí de una igualdad de proporcionalidad. Recuerda que cuando yo tengo una razón, en este caso la razón la estamos expresando como una fracción, en donde estoy diciendo que la razón, que existe una relación proporcional entre AB y A', B', y esta relación es igual de proporcionalidad o es en la misma proporción que existe entre BC y B', C'. Y la relación proporcional también existe en AC, A', C'. ¿Sí queda claro esto o estoy usando palabras muy rebuscadas? Sí, sí quedó claro. Por ejemplo, si nos diera medidas del segmento AB y AB', tendríamos que dividirlo igual con BC y BC' y así, y nos tendría que dar el mismo resultado, ¿no? Sería la constante de proporcionalidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner un ejemplo así como tú dices. Vamos a poner, voy a borrar esto, que es así como nuestra base. Esto no lo debemos olvidar jamás, pero vamos a poner un ejemplo práctico, como bien nos dice Jackie. Vamos a poner dos segmentos. En este caso voy a cambiar la forma de los, bueno, no la forma, pues la forma es muy semejante, pero voy a cambiar, digamos que el orden de los segmentos para que podamos ver esta relación de con otro ángulo, ¿ok? Tengo estas dos rectas. ¿Puedo considerar a estas dos rectas paralelas? No. No, no las puedo considerar paralelas porque aquí estoy viendo que tengo una distancia mayor que aquí. Entonces, yo no puedo considerar que estas sean rectas paralelas, pero voy a trazar unas rectas que sí van a ser paralelas. Vamos a trazar esta recta. Voy a poner un poco más de distancia entre una y otra para que no voy a garantizar que sean paralelas. Recuerda que para garantizar que sean paralelas, requiero tener como base... Ay, ya estoy destruyendo mi pizarrón. No me quiere ayudar mis cuadros. Vamos a usar el cartabón. Recuerda que yo puedo garantizar el ángulo de 90 grados con mis rieles del tren, ¿ok? Entonces, voy a garantizar que esto es paralelo con los rieles del tren.
Y recorro mi riel y recorro mi... Y entonces ya, con eso garantizo que estas rectas son paralelas entre sí. ¿Sale? Bien. Entonces, tengo estos pequeños segmentos que se formaron al hacer cortes con las rectas paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Las paralelas son las moradas, porque la distancia que existe entre los puntos de esta recta y los puntos de esta recta es la misma. Y la distancia que existe entre esta y esta también. La distancia que existe entre esta y esta otra también va a ser la misma a lo largo de toda la recta. ¿Ok? Entonces, vamos a darle valores a estos pequeños segmentos que se acaban de formar. Yo puedo decir, por ejemplo, que este segmento mide 10 centímetros. Y aquí es lo que yo les decía. No necesariamente este segmento va a valer 10 centímetros. Aquí me quedó de 14 centímetros, por ejemplo. Si te fijas, no es la misma distancia de aquí para acá que de aquí para acá. ¿Por qué crees tú que no es la misma distancia si estamos hablando de que son paralelas? Tal vez porque un segmento está más alejado del... Bueno, no está más alejado, está más inclinado que el otro. ¿O exactamente. La inclinación de este segmento rojo no es la misma inclinación que la de este segmento de aquí. Entonces, la distancia entre estas dos paralelas sí es la misma de un punto a otro, pero el espacio que abarca el espacio entre estas dos paralelas con respecto a esta recta es menor que el espacio que abarca en esta otra. ¿Sí me explico? Sí. Bien, el hecho de que estas dos rectas o que la distancia entre estas dos rectas siempre sea la misma, no me garantiza que la distancia que ocupan de uno de los segmentos es idéntica a la distancia que ocupan del otro. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que este segmento de aquí mide 4 centímetros. Y entonces, yo quiero saber cuánto mide este segmento. ¿Cómo puedo saber? Porque yo, si te fijaste, yo no me di cuánto era de aquí para acá y de aquí para acá. Incluso, si tú ves el dibujo, me vas a decir, ay, Miss, como que esto no es la mitad, ni menos de la mitad de este pedazo. No, son datos que puse. No lo medí con regla precisa. ¿Por qué? Porque el teorema de Tales me va a ayudar a no necesitar esa regla, porque esto es un esquema, esta escala. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuánto mide este segmento de aquí? Tomando en cuenta lo que dijimos del teorema de Tales, dijimos que la proporción que existe entre el segmento, vamos a ponerle nombrecitos. Este es A, por lo tanto este es A'. Este es B, por lo tanto este es B'. Este es C y por lo tanto este es C'. Y habíamos dicho que existía una relación proporcional en estas medidas. ¿Cómo puedo yo saber cuánto mide este segmento? Por lo que me acuerdo, vamos a dividir 10 entre 14. ¿10 entre qué? Entre 14. 10 entre 14. ¿Por qué 10 entre 14? Porque, digamos, son nuestros segmentos que son proporcionales, ¿no? Lo que nos dé de esa división, se lo vamos a dividir igual. Bueno, es que no me acuerdo. Creo que sí se dividía entre 4 centímetros para que nos diera el resultado. ¿Te acuerdas cuando vimos proporción? Sí. Bien. ¿Te acuerdas que vimos regla de 3? Sí. Bien. Para que yo tenga regla de 3, tengo que tener la necesidad de 4 datos. Vas a decir, regla de 3 con 4 datos. Pues sí. Pero resulta ser que de estos 4 datos, solo conozco 3. En este caso, tengo 4 datos. El espacio que ocupa AB, el espacio que ocupa A'B', el espacio que ocupa BC y el espacio que ocupa B'C'.
Entonces, yo quiero buscar qué relación existe entre uno y otro, entre uno de los datos y otro. La fórmula, así como la pusimos hace rato, podría parecer que dice que AB, bueno, no podría parecer, dice que la proporción que existe entre A y B y A', B', es la misma proporción que existe entre B y C y B', C', ¿te acuerdas? Pero no quiere decir que esta es como mi fórmula que voy a utilizar. Quiere decir que tengo que buscar, o sea, esto solamente me indica que la proporcionalidad es la misma. Pero ¿qué pasa aquí? En este caso, mis segmentos pues tienen diferentes medidas. Entonces, ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo yo relacionar todos estos datos? Yo tengo aquí dos relaciones. La primera relación es que estos 10 centímetros se relacionan de alguna manera con estos 14 centímetros. Pero estamos hablando de una relación más directa. Entonces, yo puedo decir que por un lado tengo 10 centímetros, por un lado tengo 10 centímetros y por el otro lado tengo 14 centímetros. ¿Estás de acuerdo? Ahora, estos 10 centímetros, ¿con qué datos se relacionan? Con 4 centímetros. Con 4 centímetros. Entonces, la proporción tiene que ser 10 con 4. Y entonces, estos 14 centímetros, ¿con quién se relacionan? Con el dato que nos falta. Con el dato que nos falta. Entonces, aquí vendría, vamos a ponerle a nuestro dato X para no olvidarnos de las ecuaciones. Ahora sí, ya tengo una relación establecida. Estoy hablando de que el tramo AB se relaciona directamente con la medida del tramo A'B', pero no son el mismo tramo. Y no quiero sacar la proporcionalidad que existe entre este y este. Lo que quiero sacar es la proporcionalidad que existe entre este y este para poder lograr encontrar este valor. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bien. Entonces, ahora sí, regla de 3. ¿Te acuerdas cómo funcionaba la regla de 3? Multiplicábamos cruzado y... Exactamente, buscábamos términos cruzados. En este caso, el 4 se cruza con el 14, el 10 se cruza con nuestra incógnita. Entonces, vamos a poner estas relaciones. Y tenemos que 4 multiplica a 14. Y este pobre, como está huerfanito y está discriminado, pues es el que nos va a ayudar a dividir. ¿Ok? Entonces, multiplicamos 4 por 14 y lo divido entre 10. 4 por 14 me da 56. Gracias. Si lo divido entre 10, entonces tengo 5.6. Quiere decir que este pequeño segmento mide 5.6 centímetros. ¿Queda claro cómo utilizo el teorema de Tales? Sí. ¿Dudas? No. ¿Seguros? Bueno, por mí sí. Ok. Por ti, Jackie. También, ya quedaba claro. Majo. Sí, está quedando muy claro. Ok, vamos a ver si es cierto. Les voy a poner su prueba de fuego. Fíjate muy bien. Te voy a volver a poner un esquema, pero ahora te voy a dar todos los datos de todas las medidas. Y lo que yo quiero que tú me digas es si estas rectas que están cortando a estas rectas, las rectas que van a cortar a este par de segmentos, ¿son o no son paralelas? Tengo un segmento acá. Evidentemente, pues estas no son paralelas. Pero yo quiero que tú me digas si este segmento que voy a trazar aquí, déjenme cambiar de color. Yo quiero que tú me digas, no por mi dibujo chafa, sino por las medidas que te voy a dar.
Yo quiero que tú me digas si las medidas que tienen los pedacitos o los segmentos que se van formando con estas paralelas o con estas rectas más bien, me pueden decir si estas rectas que yo tracé moradas son o no son paralelas. Ahí sí te vas a tener que quebrar el coco para decirme cómo le vamos a hacer para garantizar o afirmar o negar que estas rectas son paralelas. Este segmento mide 3 centímetros, este segmento mide 6 centímetros. Este de aquí no parece, pero mide 2 centímetros y este de aquí mide 4 centímetros. ¿Cómo le haces tú para decirme si estas rectas son o no son paralelas? Tienes 3 minutos. Corre tiempo. ¿Ya tenemos idea? Ya. Tengo 2 formas de relacionar mis datos. Así es que las 2 formas de relacionar mis datos me tienen que dar la misma respuesta, si son o no son. ¿Ya tienes una idea, Andrés? Ya, más o menos. Okay. Creo que todo puede pasar. Aquí todo puede pasar, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Majo, ¿ya tienes alguna idea? No. Ok, no pasa nada. Vamos a tomar las ideas de Jackie y de Andrés para que a ti se te prenda el foco, ¿sale? Bien, dijimos que el teorema de Tales nos habla de la proporción que existe entre las distancias o los datos entre la distancia de 2 rectas que se cortaron por paralelas. Entonces, en este caso, Andrés, ¿cómo puedo yo saber si estas rectas moradas son o no son paralelas? Pues sería juntar los datos que nos están ¿Cómo dando los ahí. organizo o cómo los trabajo para encontrar la respuesta? Sería A y B. Que es, Ok, AB, vamos a nombrarlos igualito que siempre. AB, entonces aquí es A', B', C'. Ok. El dato de AB, o sea, 3. Y luego, y después el B, ¿no? BC. ¿Pero dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o lo pongo acá? Porque recuerda, Arriba, al lado la del regla de 3. 3 es la relación entre 2 razones. Sería al lado del 3. Bueno, en la siguiente línea. Aquí. ¿Ok? Ajá. Y luego, Después ponemos los datos de A', abajo del 3. ¿ok? Y luego, Y después ponemos los datos del B' en el 6. ¿ok? ¿Y ahora qué hago? Serían... Ahí yo ya me hice bolas. Ok, Jackie, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Andrés? Sí, de hecho, sí.
Yo Ok. simplifiqué y ambos me dieron el resultado de 1.5. O sea, 1.5. sí, ¿Cómo 1.5. 1.5? ¿Cómo 1.5? O sea, ¿dividiste 3 entre 2? Ajá, igual ¿Entre a 4? 1.5. Ok, Sí, bien. Esa es una buena opción. O sea, como tú lo resolviste, que tú me dices que aquí me da 1.5, que es igual a 1.5. Entonces yo puedo decir que sí existe relación. Pero ¿qué tal que yo lo multiplico este por este y este por este? Y entonces puedo decir que 3 por 4 es 12, que es igual a 2 por 3, a 2 por 6, 12. También así lo puedo relacionar. Pero ¿qué pasaría? ¿Crees que funcione si yo hago una relación? ¿Te acuerdas que primero vimos una relación que era así como la está haciendo Andrés, ¿no? Yo estoy relacionando este segmento proporcionalmente hablando con este segmento. Es decir, estoy diciendo que la proporción que existe entre la medida de este segmento y este segmento es igual a la proporción que existe entre este y este, que fue lo que me dijo Andrés. Pero ¿qué tal que yo no relaciono de esta manera, sino que yo digo que la proporción que existe entre este dato y este otro va en una misma razón, es decir, 3 le corresponde a 6. Por lo tanto, 2 le corresponde a 4. ¿Crees que sea lo mismo? Si yo cambio el orden de la relación que existe, ¿crees que cambie esa proporcionalidad? no, sigue siendo proporcional. Sigue siendo proporcional. Entonces, en el momento en el que a mí me da una proporcionalidad, es decir, consigo una igualdad verdadera, entonces, en ese momento puedo garantizar que estas rectas moradas sí son paralelas. ¿Qué hubiera pasado si me dan datos diferentes? Es decir, si aquí hubiera yo obtenido, por ejemplo, vamos a pensar que aquí fuera 5. Y entonces yo digo 3 por 5, 15. Vamos a ponerlo acá. 15 es igual a 12. No, aquí ya no hay proporcionalidad. En el momento en el que yo hubiera tenido algo que no es real, una igualdad que no es verdadera, porque 15 no es igual a 12, entonces en ese momento puedo decir sin error, sin temor a equivocarme, que estas rectas no son paralelas. ¿Por qué? Porque la proporción que existe entre los tramos no es igual. ¿Queda claro, chicos? Oh, ya lo entendí. ¿Sí queda claro, Andrés? ¿Qué es lo Pero que siempre va a ser A, B abajo de A, ¿verdad? No siempre, dependiendo. En el ejercicio pasado, nosotros relacionamos AB con BC. Y entonces, no me acuerdo de los datos del ejercicio pasado. Pero, a ver, déjame regreso a mi acordeón. En el caso pasado, teníamos, voy a hacer aquí el dibujo chiquito a mano alzada, medio chafita. Teníamos algo así, ¿no? Y entonces dijimos que aquí eran 3 centímetros y que aquí eran, ay, ¿cuánto era? 6. No es cierto, ese es el que estamos trabajando ahorita. Habíamos dicho que este era 10, que este era 4, que este era 14 y entonces queríamos encontrar esto. Y entonces no lo relacionamos diciendo 14 con 10, o sea, no dijimos 10 con 14, dijimos 10 y lo igualamos a 14. Y después dijimos 4 y lo igualamos a X. Entonces, en este caso utilizamos una relación diferente a la que tú utilizaste aquí. Sin embargo, llegamos al mismo resultado. Por eso quería yo hacer esto de las dos maneras, para que tú digas, híjole, ¿cuándo tengo que relacionarlos así y cuándo tengo que relacionarlos así? Como esto es proporcional, en realidad, no importa si los relaciono así o si los relaciono así, porque la proporcionalidad existe siempre y cuando sean paralelas. ¿Sí me explico? Sí. Bien. ¿Dudas con esto? No, mis. Segurísimo. Bueno,
otra, pero no es como tanto para resolver. Es si a mí me sale como usted puso 15 y 12. Ajá. O sea, no es que esté mal, es que no son proporcionales. Exactamente. Si a ti te da por ejemplo, yo aquí puse este 5 en lugar de este 4. Entonces, vamos a suponer que yo te pongo este ejercicio. Si a ti, o sea, yo aquí lo que te pedí no fue que buscaras cuánto medía cada uno de estos lados, considerando que son proporcionales o que son paralelas. Más bien te pedí que me dijeras si son o no son paralelas. Si son paralelas, la igualdad se va a dar así. ¿Por qué? Porque va a haber proporcionalidad. Pero si por alguna razón estas rectas no fueran paralelas, entonces la relación que existe o la proporción que existe no va a estar, no va a haber proporción, porque el teorema de Tales dice que existe proporción sí y solo si las rectas que están cortando a estos dos segmentos son paralelas. Si no son paralelas, entonces no hay proporcionalidad. ¿Sí me explico? Sí. ¿O estoy rebuscándolo? Sí. Bien. Majo, ¿sí queda claro? Ya ahorita sí ya quedó claro, ya entendí. Excelente. Se nos acabó el tiempo, chicos. Hoy sí les voy a subir tarea. Majo, no sé si ya tienes acceso a la plataforma de Classroom. No, me dijeron que me le iban a mandar algo así. Ok, es súper importante que hoy tengas el acceso a esa información. En esa plataforma de Classroom, yo voy subiendo todos los videos de las clases que vamos grabando. Entonces, te sugiero que te eches un clavado, ahora que te den el acceso a Classroom, y que veas los videos que tenemos ahí, porque son los videos de las clases. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy ahorita, lo vas a poder ver al rato en la plataforma porque voy a subir el video. Entonces, te sugiero que vayas viendo los videos por el primer video que tengamos. ¿Cómo los vas a identificar? Los videos yo los nombro de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso, pues la materia es Matemáticas 2 y entonces vas a encontrar MT2. Y después vas a encontrar la fecha. Por ejemplo, en el caso del día de hoy, te vas a encontrar un 26/01/22, porque es el 26 de enero del 2022. Y después te vas a encontrar a lo mejor un guión, o a lo mejor no te encuentras el guión, porque a veces se me olvida. Por ejemplo, el día de hoy te vas a encontrar esta clave y va a decir teorema de Tales. Teorema de Tales. Y entonces, con esto, tú puedes saber que este día vimos este tema. Entonces, te sugiero que busques el número. Este primer número nos va a indicar el día en que vimos el tema. Entonces, todos son de enero porque pues no tenemos más que clases en enero de este segundo cuatrimestre. Entonces, te sugiero que busques la fecha más cercana al 10 de enero y comiences a ver los videos a partir de esa fecha. Si tienes alguna duda, tienes mi teléfono. Ahí en el grupo de segundo cuatrimestre, pues yo te mandé la liga para el teléfono del que se te envió la liga, pues es mi teléfono. Entonces, te pido cualquier duda que tú tengas con cualquier tema, me mandes mensaje. Y entonces te puedo dar respuesta. No siempre te doy la respuesta muy rápido, ¿verdad, chicos? A veces me tardo un montón. Pero de que vas a tener respuesta, vas a tener respuesta, por lo menos hoy en la noche. ¿A qué hora? No lo sé, porque depende de mi horario de salida de la oficina, ¿sale? Pero te sugiero eso, que vayas viendo los videos, comenzando por el número más pequeño en este primer par de números, ¿sale? Chicos, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por esta clase, como siempre, maravillosa. Nos vemos mañana. Les subo tarea al ratillo, ¿sale?